¿Qué tal, amigos, hermanos? Los saludo con la paz de Dios. Y bueno, pues nuevamente continuamos en este jueves de estudio con estos temas que hemos estado analizando, como son las dispensaciones. En este mensaje, bueno, estaremos reflexionando sobre esta cuarta dispensación, que es la promesa. Pero antes le voy a invitar para que hagamos una oración. Vamos a pedirle al Señor que Él en este día hable a nuestro corazón. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias en esta hora porque sabemos, oh Dios, que tú siempre tienes una palabra especial, Señor, para tu iglesia, para cada uno de tus hijos. Toma en esta hora nuestras vidas, Señor, y háblanos por medio de tu palabra. Háblanos por medio de tu mensaje, Señor. Pon tu palabra en nuestro corazón, pero sobre todo, Señor, que esta palabra sea de bendición, no solamente para los que buscamos, Señor, tu consejo, sino para todos aquellos que escuchen, Señor, este video, Dios, en las redes sociales. Te pido que les bendiga, Señor, que pongas en ellos entendimiento, Señor, para poder recibir, oh Dios, bendición de parte de tu palabra. Gracias te doy, oh Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues estamos en esta cuarta dispensación de la promesa, la cual está contemplada desde el Génesis 12:1 hasta el Éxodo 19. Bueno, pues en este tiempo Dios establece su pacto con Abraham y con su descendencia. Mire, hay una situación muy controversial entre las personas, y es que muchas veces dicen, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué hay tantos sufrimiento? ¿Por qué hay tantos eventos climatológicos donde muchas personas pierden la vida? ¿Por qué hay niños que están muriendo de hambre en algunos países? Y todas estas cosas se las queremos atribuir a Dios, porque es muy fácil reclamarle a aquel que sabemos que nos escucha y por prudencia calla. Pero mire, en estas dispensaciones hasta este momento hemos podido observar que el actuar de Dios siempre ha sido de búsqueda hacia el ser humano, de reconciliación. Y es lo que estamos viendo en cada una de estas dispensaciones. Mire, las 7 dispensaciones son una forma de entender la historia bíblica que divide la relación de Dios con la humanidad en 7 etapas diferentes. Estas etapas, como hemos estado viendo, bueno, son la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, que ya vimos, y que estaremos viendo en este estudio, la promesa. Y quedarían pendientes la ley, la gracia y el reino milenial, o el milenio. Son importantes estas dispensaciones porque cada una de ellas, mire, representa un diferente acuerdo entre Dios y la humanidad, demostrando cómo estos acuerdos han cambiado con el tiempo según el plan divino. Al estudiar estas dispensaciones, se puede obtener una comprensión más profunda de la visión de Dios para la humanidad y cómo esta visión se ha desplegado a lo largo de la historia. Y vamos a iniciar con esta cuarta dispensación, la promesa. Mire, es evidente que el pacto con Abraham significó un gran cambio para el patriarca y para su descendencia. Génesis capítulo 15, verso número 18 dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, y hace énfasis, el río Éufrates. Mire, ellos llegaron a ser de una manera particular herederos de la promesa.
Este pacto se establece por gracia. Único requisito era permanecer en la tierra de Canaán. Sin embargo, ellos se trasladan, se mueven a Egipto, y en Egipto ellos pierden esa bendición, pero no el pacto, porque de ellos iba a salir el libertador, Moisés. A pesar de haberlos librado Dios de la servidumbre con su poder divino. Mire, dice Éxodo 19:4: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Bueno, vamos a ver cuál era la responsabilidad en esta cuarta dispensación de la promesa. Bueno, la responsabilidad del ser humano, bueno, en este caso de Abraham y su descendencia, era una sola: habitar en Canaán. Vamos a ver en Génesis 12:1 en adelante. Dice de la siguiente manera: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Entonces, la responsabilidad era habitar en Canaán. La condición de Abraham, bueno, era una condición evidentemente inclinada a la idolatría. Sin embargo, la Escritura nos dice que por fe salió de Ur de los Caldeos al llamado de Dios. Promesas y pacto de Dios. Génesis 12 del 1 al 3 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti, le dijo, una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Promesas y pacto de Dios. En el capítulo 13, versos 14 al 17, dice de la siguiente manera: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. También dice en el capítulo 15, versos 5 al 18, dice: y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años,
y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez, y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día, dice la Escritura, hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Entonces, hermanos, vemos que la orden era que Abraham se quedara en Canaán. Sin embargo, ellos fallaron. ¿Por qué fallaron? Porque se fueron a habitar a Egipto. Génesis capítulo 12, verso número 10 dice: hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Abraham duda y desciende a este lugar donde había abundancia de pan, desciende a Egipto. Sin embargo, hay un fracaso humano. La familia de Jacob también desciende a Egipto. Génesis 46:6 dice: y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo, sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos, y a toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Entonces, vemos en esta dispensación de la promesa que la responsabilidad del pueblo de Dios era habitar en Canaán. Sin embargo, ellos toman una mala decisión y se van a habitar en Egipto. Esto trajo una consecuencia, evidentemente, un juicio de parte de Dios. ¿Y cuál fue ese juicio? Bueno, pues que ellos se quedaron allí en Egipto, pero después de una temporada, cuando José estuvo en el gobierno, no había ningún problema. Pero cuando se levantó un nuevo faraón, empezaron a vivir bajo la servidumbre de Egipto. El resultado del fracaso del pueblo de Dios fue esa opresión egipcia. Génesis capítulo 1, verso número 8 dice: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio.
al cual los obligaban con rigor, dice la Escritura. Entonces, ¿por qué cayeron? Pudiera surgir la pregunta, ¿por qué cayeron en este estado de servidumbre siendo el pueblo de Dios? Bueno, la Biblia nos da la respuesta. Mire, había una situación que se había generado en el pueblo de Israel, y es que en la condición moral en la que empezaron a acostumbrarse a todas estas enseñanzas que había en el pueblo de Egipto. Bueno, sabemos que el pueblo de Egipto era un pueblo idólatra, y evidentemente el pueblo de Dios empezó a poner sus ojos no solamente en el Dios de Abraham, en el Dios de Jacob, en el Dios de Isaac, sino empezaron a poner sus ojos en otros dioses. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque en el libro del Éxodo, capítulo 20, del verso 7 al 11, dice de la siguiente manera: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué significa? Que había dioses ajenos delante de él. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová aquel que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Cuando Dios, mire, da estos ordenamientos a su pueblo, evidentemente eran con el propósito de que no cayeran ellos en las costumbres egipcias, en las costumbres que habían adoptado, adquirido de ese pueblo en el que habían estado bajo una dura servidumbre. 430 años nos dice la Escritura que estuvieron bajo esa servidumbre. Pero mire, aún y con todo esto, veamos cómo Dios, en su infinita misericordia, viendo que fallaron en esa responsabilidad que le tocaba a ellos de habitar en Canaán, y que ahora estaban viviendo una servidumbre terrible, Dios se acuerda de ellos y envía un libertador, envía a Moisés. La misericordia divina se ve en esa liberación y preservación de Israel. Y aquí vemos el cuarto pacto, el cuarto abrahámico. Inicia esta cuarta dispensación de la promesa con esa responsabilidad humana. Dios les había pedido fe y obediencia y que se quedaran en Canaán, pero ellos desobedecieron. La familia de Jacob, así como Abraham, descendieron a Egipto. Y este es el pacto de Dios con Abraham, renovado con Isaac y también con Jacob, y que fue transmitido por tradición por medio de los patriarcas. Las bendiciones prometidas, mire, incluyen una descendencia santa. ¿Sabe cuál es esa descendencia santa? La iglesia.
posesión de la tierra de Canaán. Si usted puede observar, actualmente el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se encuentra en su tierra, aunque está pasando por un gran conflicto con las naciones que le rodean, guerra, mucha violencia, pero están en posesión de su tierra. Y también la reconciliación con Dios. Mire, la tercera promesa en el libro del Génesis, capítulo 17, verso número 7, dice: yo seré tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Muestra que, como en los casos de Adán y de Noé, mire, el plan divino no se limita a la relación entre Dios y el individuo que originalmente recibe las promesas. Sin embargo, vemos a la luz de la Escritura que hubo algunas exclusiones, por ejemplo, como la exclusión de Ismael, hijo de Abraham también. Génesis 17, del 18 en adelante, dice: y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Una exclusión de Ismael. Y hubo otra exclusión, la de Esaú. En la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 9, versos 6 al 13, nos dice la Escritura: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré, y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Esto nos muestra, hermanos, nos muestra que aún en el Nuevo Testamento la descendencia física no garantiza el cumplimiento de todas las bendiciones prometidas en el pacto. Las promesas se cumplen para los hijos de los hijos, pero hay una condición: la condición de que compartan una conducta y una actitud de fe hacia Dios y sean calificados como los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Eso es muy importante. Génesis 17:9 dice: dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. El Salmo 103, versos 17 y 18 nos dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Y el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 4, verso número 13, dice:
porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Entonces, este pacto que Dios hace con Abraham se divide en 7 partes. La primera, le dice Dios a Abraham: y haré de ti una nación, y se cumplió. Como el polvo de la tierra, se cumplió. Te bendeciré. Esto se cumplió no solamente materialmente, sino también espiritualmente. Engrandeceré tu nombre. Abraham se encuentra entre los hombres de fama universal. Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan. Un amor infinito de Dios hacia su pueblo, y Él aparte bendice a los que aman a su pueblo. Y los que te maldigan, maldeciré. Está relacionado con esta promesa anterior. Y la séptima: y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Esta gran promesa se cumplió en la simiente de Abraham. ¿Y sabe cuál es esa simiente? Jesucristo. El Evangelio de Juan capítulo 8, verso 56 en adelante dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de venir mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Palabras de nuestro Señor Jesucristo, en quien se cumple esa simiente. Gálatas capítulo 3, verso número 16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, dice la Escritura: y a tu simiente, la cual es Cristo, y de simiente de mujer. Esto nos remite, hermanos, de una manera maravillosa a esa promesa inicial, a esa promesa eterna, a esa promesa que trasciende por todas las generaciones y que se encuentra ahí en el Génesis 3:15, como lo vimos allí en la segunda dispensación. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Mire, esa simiente de fe que fue prometida desde el momento en que Adán y Eva fallan a Dios, se llama Jesucristo. Él es el Salvador. Él es el que fue prometido para todos los que tengan fe en esta promesa, y de esa manera alcancen misericordia. Por eso ese texto tan maravilloso en las Escrituras que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La simiente no fue prometida para el día en que Cristo dio su vida por nosotros, no. La simiente fue prometida desde el día en que el ser humano falló por primera vez. Y esa simiente, Jesucristo, sigue buscando a su creación. Sigue buscando tener esa relación contigo y conmigo. Él quiere salvarnos.
Él quiere perdonarnos, Él quiere darnos de su misericordia, y de ese perdón procede en cada uno de nosotros para vida eterna. ¿No quisieras tú también tener esa seguridad de que Cristo tiene el poder para cambiar tu vida, para transformar tus pensamientos, para cambiar las intenciones de tu corazón? Dios tiene poder no solamente para eso, sino para llevarnos más allá de esta vida a una vida eternal con Él. Pero esto lo veremos más adelante en la última dispensación. Doy gracias al Señor porque podemos concluir esta cuarta dispensación de la promesa, en la que Dios sigue mostrando su misericordia hacia la humanidad en todas las etapas de la historia humana. Siempre ha habido una responsabilidad, un fallo por parte de la humanidad y también un juicio de parte de Dios. Pero aún y con todo esto, Dios siempre ha mostrado su misericordia, y esa misericordia es de generación en generación, y Él quiere que en esta generación esa misericordia no solamente alcance mi vida, sino también la tuya. Te invito a que hagamos una oración y le digamos: Señor, gracias. Gracias porque nos muestras en cada dispensación que efectivamente tu misericordia nos alcanza. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te agradezco nuevamente por este privilegio que nos has dado, por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia, pero sobre todo, Señor, que pongas esta palabra en el corazón de los oyentes y que pongas un mensaje claro, preciso, Señor, de salvación en aquellos que lo necesitan. Hoy, por medio de esta cuarta dispensación de la promesa, podemos ver ese pacto, Señor, que hiciste con Abraham y la manera en que estableciste para él promesas eternas. Pero esas promesas eternas no solamente eran para él, sino para su descendencia y para los hijos de sus hijos. Y hoy cada uno de nosotros somos hijos de Dios. A lo mejor no porque vengamos directamente de la descendencia de Abraham, pero dice tu palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso número 11, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí es donde entramos todos nosotros, Señor. Todos los que hemos creído por fe, todos aquellos que te hemos aceptado como nuestro Salvador y que hemos decidido vivir en esa promesa a Dios, en esa promesa para tu pueblo, obedeciendo tus mandamientos, viviendo conforme a lo que tú nos enseñas en tu palabra. Yo te pido, Señor, que bendigas a todo aquel que escuche este mensaje, pero sobre todo le des esa claridad, esa luz, Señor, de saber que él también, si no lo es, pueda ser un hijo de Dios. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, pues nos despedimos y esperamos vernos en el próximo mensaje de estas dispensaciones. Estaríamos viendo la quinta dispensación, que es la ley, y bueno, en su momento estaremos reflexionando sobre ella. Por lo pronto me despido con la paz de Dios, deseando que el Señor les bendiga, y nos vemos en nuestro próximo mensaje. Dios les bendiga. Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eterno Consolador, unidos todos